Hola, en la clase de hoy de métodos numéricos, que es la clase número 8, vamos a estar trabajando eh, básicamente con diferenciabilidad, ¿sí? Diferenciabilidad con derivación. Vamos a estar viendo cómo derivar numéricamente vectores de datos, digámoslo así por ahora, ¿no? O conjuntos de datos. Eh, Primero, la clase va a estar separada en tres partes. En la primera vamos a ver las aproximaciones más simples de cómo calcular una derivada numéricamente, ¿sí? Después vamos a estar charlando un poquito sobre algunas aproximaciones superiores o de orden superior que nos va a permitir obtener derivadas más precisas, y por último voy a hablar un poquito de los riesgos o desventajas de la derivación numérica, que vamos a ver apenas un ejemplo muy por arriba, no se preocupen igual. Bueno, la primera parte, derivación numérica, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a derivar. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tenemos un conjunto de datos que tienen algún significado físico y nos interesa ver cómo ese conjunto de datos varía en función del tiempo, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes van midiendo cómo cae algo, ¿sí? En la posición en función del tiempo, ¿sí? Si ustedes derivan ese conjunto de datos que midieron, van a obtener una aproximación de lo que es la velocidad en función del tiempo. Por ejemplo, para tener en cuenta, ¿sí? Entonces, a veces lo que pasa es que uno trabaja, ¿sí?, con los datos experimentales y no tiene una expresión analítica que le diga cómo se comporta el fenómeno en particular, ¿sí?, o cómo se comporta el conjunto de datos en particulares, sino que tiene simplemente puntos sueltos por ahí, que son mediciones experimentales, ¿sí? Eh, Todo lo que vamos a ver en la clase de hoy, ¿sí?, está planteado suponiendo que en el vector de variable independiente, o sea, la variable x, está x espaciada. Esto quiere decir que si nuestro x, nuestro x es un vector, el x0 vale 0, el x1 vale 0,1, el x2 va a valer 0,2, no puede valer 50, ¿sí? O si el x0 vale 0 y el x1 vale 1, el x2 va a valer 2. Siempre hay el mismo espacio entre un xi y un xi más 1, ¿sí? De todas maneras, los desarrollos que hacemos en la clase, salvo algunas simplificaciones en algún momento, son válidos cuando el vector no está x-paseado, ¿sí? Lo hacemos x-paseado porque nos permite simplificar un poquito más las fórmulas y nada, vamos a aprovechar eso. Bueno, lo primero que vamos a ver o que vamos a plantear hoy en la clase son lo que se llama la derivada hacia adelante o forward, ¿sí? Básicamente es una expresión que nos permite calcular la derivada en un punto, ¿sí?, con la información de la derivada en ese mismo, de la función en ese punto, ¿sí?, y la función en el punto siguiente. Para hacer esto, una de las aproximaciones o enfoques que se le puede dar para llegar a la fórmula y la expresión de esta derivada es trabajar con el polinomio de Taylor de la función, ¿sí? El polinomio de Taylor lo vamos a desarrollar en un punto x sub i, ¿sí?, o sea, en nuestro tiempo actual, pero lo vamos a utilizar para aproximar la función en el tiempo x sub i más 1. Hablo de función, pero en realidad nosotros vamos a tener puntos sueltos y no sabemos cuál es la expresión de la función, ¿no? Entonces, de cierta manera, nosotros vamos a estar trabajando con un conjunto de datos x y un conjunto de datos y, pero, o sea, que nosotros suponemos que tiene una relación, solo que no tenemos la expresión analítica de esa relación. Bueno, si escribimos el polinomio de Taylor, tenemos que f en x más 1, en x sub i más 1, ¿sí? O sea, el i en el tiempo siguiente va a ser igual al i en el tiempo actual, más la derivada en, en el tiempo i, ¿sí?, por x en i más 1 menos x en i. Este paréntesis que aparece acá no es otra cosa que el delta de x, ¿sí?, cuando escribimos el polinomio de Taylor, y acá aparece el mismo delta al cuadrado. Este delta x, acá lo vamos a llamar h, para simplificar las cosas, ¿no? Entonces, f de x sub i más 1 lo podemos escribir como f de xi, en realidad lo podemos aproximar, esto no es un signo igual, debería ser un aproximado, ¿sí? F de x sub i más la derivada en x sub i por h, más la derivada segunda sobre 2 por h cuadrado, más, si seguimos escribiendo términos, estamos todo el día, podríamos escribir f tercera en x sub i sobre 3 factorial por h cubo y así, ¿no? ¿Se acuerdan cómo es el polinomio de Taylor? Voy a considerar que todos recuerdan cómo es el polinomio de Taylor.
Bueno, algo que podemos hacer acá es despejar directamente el valor de la derivada en el tiempo y, o en x sub y. ¿Sí? Si nosotros despejamos este valor, este xy pasa restando, ¿sí? Este h pasa dividiendo, y todos los términos que están acá también pasan restando. A ver, pasan restando, yo acá los puse positivos, pero son restas. De todas maneras, todos estos términos que están acá, nosotros los vamos a despreciar porque vamos a decir que son términos de orden superior, ¿sí? Que para nuestra primera aproximación los vamos a ignorar, porque tienen información de la derivada segunda, la derivada tercera, la derivada cuarta, etc. ¿Sí? Todos estos términos que están acá, fíjense, este que aparece acá, aparece multiplicado por h, el que sigue aparece multiplicado por h cuadrado, el que sigue aparece multiplicado por h cubo, y así. ¿Sí? Los vamos a llamar O de h, una función de h. ¿Por qué? Porque mientras más chico sea este paso h, más chico va a ser el conjunto de estos términos, ¿sí? Entonces nosotros los vamos a estar, de cierta manera, estos términos, eliminando, o vamos a decir que tienen menor peso que este que está acá, porque están todos multiplicados por un paso h. Si este paso h es el paso entre dato y dato es pequeño, estos términos son sencillamente despreciables, ¿sí? Entonces, la expresión para la derivada, si despreciamos todos los términos de orden h para arriba, ¿sí? H, h cuadrado, etc., nos queda esta, ¿sí? Básicamente que la derivada en x sub i es f en x sub i más 1 menos f en x sub i dividido el h, que no es otra cosa que el delta x, o sea, x sub i más 1 menos x sub i. ¿Sí? Si ustedes miran esta expresión fuerte, se van a dar cuenta que es la misma expresión que se usa cuando uno calcula la derivada analítica, o casi la misma, le falta un pequeño, ¿sí? Pequeño dato adelante antes del igual, después del igual, acá. ¿Sí? ¿Qué le falta? ¿Cómo es la expresión de derivada analítica que todos conocemos? Me voy a tomar un mate y que alguien conteste. ¿Qué? La derivada analítica que todos conocemos, acá lleva un límite, ¿no? Ahí contestó Gabriel, exacto, nos falta el límite de x sub i más 1 tendiendo a x sub i, sería en esta expresión. Eso básicamente lo que me está diciendo es que la derivada real va a ser igual a esta expresión cuando el delta o el h tiende a 0. ¿Sí? Bueno, entonces, básicamente lo que estamos haciendo es usar la misma definición de derivada, solo que la estamos, de cierta forma, discretizando y sacándonos de encima de ese límite. ¿Sí? Bueno, así como planteamos recién la derivada f' en x sub i, también podríamos plantear la derivada de f' en x sub i, ¿sí? Pero partiendo del polinomio de Taylor, ¿sí? Expresado, ahora vamos a ver un poco hacia atrás, ¿a qué me refiero? Básicamente es lo mismo, expresamos el polinomio de Taylor, solo que ahora vamos a estar aproximando f en x sub i menos 1, quiere decir el dato anterior, ¿sí? Fíjense que la expresión del polinomio es exactamente la misma, solo que donde antes tenía x sub i más 1, ahora tengo x sub i menos 1, ¿sí? Bueno, como dijimos que mis datos están x espaciados, x sub i más 1 menos xy, o x sub i menos 1 menos xy, es el h a salvo de un signo, ¿no? Fíjense que esto que está acá es parecido a lo que estaba antes, solo que ahora estamos restando el dato anterior con el dato actual. Si cambiamos el signo de esto, tenemos h, ¿no? Porque es el delta entre un x sub i y un x sub i menos 1. Lo mismo acá, ¿sí? Entonces, nosotros podemos reemplazar este primer paréntesis que aparece acá con un menos h, este segundo paréntesis que aparece acá como un h al cuadrado, ¿sí? Porque va a ser menos h todo el cuadrado, el menos se me va a ir, y así. Entonces van a ir alternando signos en esta expresión, ¿no? Fíjense que la única diferencia es que acá me aparece un menos, donde antes tenía un más, y acá, bueno, el término de orden 3 va a tener un menos, el término de orden 4 un más, el término de orden 5 un menos, etc. ¿Sí? Haciendo lo mismo, despejando acá, igual que hicimos antes, ¿sí? Voy a pasar todos los términos, excepto el que tiene la derivada de primer orden, para el otro lado, ¿sí? Y voy a pasar el h dividiendo. Cuando pase el h dividiendo me va a aparecer esta expresión que está acá, ¿sí? Y todos estos términos que son mis términos, si quieren, de orden superior o de orden h, ¿sí? Que los vamos a despreciar. Si nosotros despreciamos estos términos que están acá, básicamente mi expresión de la derivada es esta. Derivada hacia atrás, f' en x sub i va a ser igual a f en x sub i menos f en x sub i menos 1
sobre h. ¿Alguien nota que básicamente lo que estamos haciendo es calcular la derivada de dos formas distintas? ¿No? Bueno, esto lo comento porque después vamos a hacer un cálculo con eso, pero todavía no, en el próximo video en realidad. Lo que quería hacer ahora era proponer una interpretación gráfica, ¿sí? O mirar un poquito un gráfico a ver qué está pasando. Si nosotros tenemos una curva, ¿sí? Que es básicamente de donde salieron nuestros puntos, en principio la idea de la derivada numérica es que nosotros no tenemos la curva, pero estamos dibujando la curva para intentar interpretar qué es lo que está pasando, ¿sí? Si nosotros calculásemos la derivada real en este punto x sub 2, ¿sí? Bueno, la derivada sería la pendiente de la recta roja, ¿no? Estamos todos de acuerdo en que la derivada es la pendiente de la recta tangente. Bueno, ¿qué pasa si nosotros calculamos la derivada utilizando la aproximación que vimos antes hacia adelante? Bueno, la derivada va a ser la pendiente de la recta que una este punto x2 con este punto x3. ¿Sí? Se ve que hay una diferencia respecto a la derivada real, ¿sí? O lo que tendría que dar la derivada. Y si calculamos la derivada hacia atrás, y bueno, si calculamos la derivada hacia atrás, vamos a estar usando la información de este punto x2 y de este punto x1, ¿no? Bueno, esta recta negra que une el punto x1 con el punto x2, ¿sí? Tiene por pendiente la derivada numérica hacia atrás en este punto x2. Fíjense que ninguna de las dos tiene la misma pendiente que la derivada real, sino que son aproximaciones. ¿Qué pasaría si yo agarro este punto x1 y lo muevo más cerca de x2? A medida que lo muevo más cerca de x2, la pendiente se va pareciendo cada vez más a la pendiente roja, ¿no? A la pendiente de la recta roja. Lo mismo si el x3 lo acerco a x2, cada vez se van a parecer más a la roja. ¿Estamos todos de acuerdo en eso? Voy Sí, a sí. suponer que sí. ¿Más o menos? ¿Quién dijo más o menos? Yo, Nicolás, ¿Y por qué más o menos? yo movería x1 para el lado del origen si quiero que se parezca a la recta roja. Fíjate que si moves, a ver, lo voy a dibujar, x1 para el lado del origen, acordate vos que el punto lo vas a escribir en el x1 f de x1, pero f de x1 tiene que estar sobre la curva azul, ¿no? Entonces, si yo muevo el punto negro Sí, tiene que ser sobre para la el curva. lado del para la- origen, ¿dónde tengo el lápiz acá? Para el lado del origen, ¿sí? Por ejemplo, lo puedo mover para acá. Si yo en lo ese muevo para caso ahí, coincido con vos. ¿sí? Si yo lo muevo para ahí, la recta va a ser así. Se va a parecer menos la pendiente, ¿no? En cambio, Claro, si pensé yo... que era moverlo horizontalmente. No, claro, yo tengo que mover el x1 y el f de x1 sobre la curva, que son mis datos. En cambio, si yo el x1 lo voy acercando, lo voy a hacer al revés, voy a acercar el x2 al x3 para no saturar el dibujo del lado izquierdo y sí, emparejar del lado derecho. Si el x3 lo muevo, por ejemplo, acá, ¿no? Ahora tengo un punto y la recta va a pasar por este punto y por el punto que era dato. ¿Ven cómo ahora se parece esta recta negra que dibujé acá más a la recta roja que la primera recta negra? ¿Se entiende? El dibujo en verde, Sí. a ver si queda mejor. Sí, ahí está. Y si me acerco todavía más, ¿sí? Por ejemplo, si pongo mi x3 por acá, la recta verde es esta. Fíjense que casi se superpone con la recta roja, aproximadamente, ¿no? Si nosotros hiciésemos un zoom ahí, veríamos que todavía hay una diferencia. Pero bueno, la idea es esta, digamos, mientras más achiquemos nuestro delta x, más se va a parecer nuestra derivada numérica a la derivada real, ¿sí? Bien. ¿Cómo borro las anotaciones? Bueno, ahora sí, volviendo al tema. Si nosotros, ahora lo que podemos hacer es plantear un ejemplo, ¿sí? Supónganse que nosotros tenemos un conjunto de datos sencillo para plantear un ejemplo que no va a ser más que calcular, ¿sí? La derivada en un punto hacia adelante y hacia atrás, que fue lo único que vimos hasta ahora, ¿sí? Tenemos nuestro vector x, que es el 1, 2, 3, ¿sí? Y nuestro vector y, que es el 1, 4, 9. Estos puntos yo los generé básicamente utilizando la función de parábola, ¿sí?
y igual a x cuadrado, ¿no? Porque 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9. Bueno, supónganse que yo quiero aproximar o encontrar la derivada numérica con este conjunto de datos en el punto x igual 2. ¿Sí? Pregunta, antes de hacer esto, ¿cuánto vale la derivada si yo la calculo con la función analítica en el punto x igual 2? Y bueno, tengo que derivar y igual x cuadrado, me va a quedar que y' es 2 por x, ¿no? Entonces, cuando x valga 2, y' tiene que valer 4, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa si la calculo con la derivada numérica hacia adelante? Bueno, si hago la derivada numérica hacia adelante, recuerden que tengo que hacer f en x en i más 1, o sea, f en 3, o mejor dicho, i en 3, menos i de 2, que vale 4, o sea, 9 menos 4, y todo eso dividido el paso, ¿sí? Que es el delta de x, 3 menos 2, o sea, 1. Ya me queda 9 menos 4 dividido 1, o sea, 5, ¿sí? Y recuerden que tenía que valer 4. ¿Y qué pasa ahora si la calculo en retroceso o hacia atrás? Bueno, si la calculo hacia atrás, ahora va a ser 4 menos 1, ¿sí? Dividido 2 menos 1, o sea, 3. ¿Sí? Se ve cómo las dos derivadas se aproximan a la derivada real, pero ninguna de las dos es exactamente la derivada real, ¿no? Bueno, un tema más que quería hablar ahora, antes de cortar este primer video, es la expresión de la derivada segunda. Así como nosotros expresamos recién la derivada primera en el avance o en retroceso, uno podría hacer lo mismo para la derivada segunda, para la derivada tercera, etc. ¿Sí? Lo que vamos a hacer para la derivada segunda es esto. En vez de plantear, como hicimos antes, el Taylor en x en i más 1, vamos a plantear dos veces el Taylor. Una vez para aproximar i en i más 2 y otra vez para aproximar el i en i más 1, o la f de x en i más 1 y x en i más 2. ¿Sí? Si escribo la f para x sub i más 2, tengo esta expresión que está acá. Y para x sub i más 1, esta que está acá. Ahora, este paréntesis que está acá abajo, ¿sí? Yo lo puedo reemplazar por h, ¿no? Porque es x en i más 1 menos x en i. Es lo que yo llamé h en las derivadas anteriores. Pero este que está acá es x en i más 2 menos x sub i. Con lo cual esto no es h. ¿Alguien sabe qué es este paréntesis que aparece acá? 2h. Es 2h, exacto, muy bien. Lo mismo este que aparece acá, ¿no? Entonces, puedo reescribir, o puedo reescribir estas fórmulas reemplazando esos paréntesis por 2h y h respectivamente. Acá me aparece el 2h al cuadrado, acá me aparece el h al cuadrado, ¿no? Bueno, lo que vamos a hacer ahora es agarrar la segunda expresión y la voy a multiplicar por 2 y se la voy a restar a la primera. ¿Por qué la multiplico por 2 y se la resto a la primera? Porque si yo multiplico por 2 la segunda ecuación, este término que aparece acá, multiplicado por 2, es este término, ¿sí? Entonces, si los resto, me puedo sacar de encima la derivada primera. Y eso está buenísimo, porque yo quiero calcular la derivada segunda, entonces tener la derivada primera en el medio no me va a servir para nada, ¿sí? Entonces, multiplico la segunda ecuación y se la resto a la primera. Me va a quedar que f de x sub i más 2 menos 2 veces f de x sub i más 1, eso es todo el término que queda a la izquierda, va a ser igual a menos f de x sub i. ¿Por qué menos f de x sub i? Porque es f de x sub i menos 2 veces f de x sub i, más 2 por f segunda x sub i sobre 2 por h cuadrado. ¿Qué pasó acá? Este 2 que estaba multiplicando la h, lo saco para afuera, ¿no? Pero como está al cuadrado sale como un 4. Y acá este término aparece un 2 porque esta ecuación la estoy multiplicando toda por 2. Entonces 4 veces este término menos 2 veces este término es 2 veces este término. ¿Sí? Bueno, ahora con esta ecuación, que la volví a escribir acá arriba, lo que voy a hacer es despejar mi derivada segunda. Fíjense que ya la derivada primera no está más en mi expresión. ¿Sí? Me deshice de la derivada primera. Y acá aparecen los términos de derivada tercera, derivada cuarta, etc. ¿Sí? Ahora voy a despejar este f segunda, ¿sí? De x sub i. Entonces, este término va a pasar restando, este 2 se cancela con este 2, y este h cuadrado va a pasar dividiendo. ¿Sí? Y acá me van a quedar términos
que tienen la derivada tercera por h cubo, la derivada cuarta por h cuarta y así, ¿no? Entonces, todos esos términos que aparecen ahí, a ver si acá no me equivoqué, acá me equivoqué, ¿sí? Porque acá esto es de orden h, no h. Esto es así. Orden h, ¿sí? Bueno, entonces, todos estos términos de orden h uno puede despreciarlos, ¿sí? Y se va a quedar con la expresión de la derivada que está ahí. ¿Sí? Fíjense, f segunda en x y la puedo escribir como f de x sub i más 2 menos 2 veces f de x sub i, perdón, detalle, acá cuando copié la ecuación me faltó un 2, ¿no? Texto, 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 texto. 2. Lo dejamos ahí. ¿Sí? Pero me faltó este 2. Que si se fijan en la diapositiva anterior, acá. ¿Sí? No es que aparece mágicamente, solo me lo comí en una ecuación. Bueno, entonces me va a quedar f en x y más 2 menos 2 veces fx y más 1 más fxy, todo dividido el h al cuadrado. ¿Sí? Bueno, esto es lo que les quería contar. Así como uno calculó la derivada primera, ¿sí? Y ahora la derivada segunda, esto es en avance, uno podría hacerlo en retroceso también, y también podría ir operando con expresiones de Taylor para calcular la derivada tercera, derivada cuarta, derivada quinta. No lo vamos a hacer acá porque la verdad es que no vale la pena. Si ustedes entienden cómo hacerlo, lo pueden hacer por su cuenta tranquilamente, o pueden ir y buscarlo en cualquiera de los libros o en internet que están las expresiones para las derivadas, ¿sí? Entonces, la verdad es que no vale la pena seguir haciendo cuentas al respecto de esto. ¿Hasta acá alguna pregunta? No. Bueno, si no hay ninguna pregunta, corto el video porque queda poco tiempo y va a haber que armar otra reunión.